todas y todos a lo largo y ancho del país. Segundo cohorte del diplomado de los CPT. Le damos la bienvenida. Doy por instalado esta segunda cohorte del diplomado de formación de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras de la Corporación Eléctrica Nacional. Pues saludo de apertura de esta segunda cohorte del diplomado, sino para conversar con ustedes de un tema que se presume que debo manejar con alguna solvencia, que es el tema de la historia de nuestro país, de la historia de Venezuela. Previo a ello es necesario señalar, indicarles que hay diferentes formas en las que se expresa la lucha de clases y diferentes campos en donde se libra la lucha de clases. Una huelga de la clase trabajadora en el capitalismo es una expresión de la lucha de clases. Una revuelta de esclavos, como la de Espartaco en la antigua Roma, contra el Imperio Romano, es una expresión de la lucha de clases. Un poco más material, más explícita, más abierta. Pero es un importante campo en el que se expresa la lucha de clases, en el campo cognitivo, en el campo de la construcción del conocimiento. Y como toda lucha de clases, hay antagonistas, quienes defienden una posición y quienes defienden la otra, contrarios, que chocan como resultado de esas visiones. En el campo de la lucha ideológica, de la lucha de clases de carácter ideológico, hay diferentes expresiones. Una de ellas es la educación, es la formación. Hay quienes apuestan por una concepción de la formación, yo no diría que academicista, porque yo no riño con el tema academicista. Es más, creo que es necesario. Por ello, bueno, las universidades, con sus diferentes visiones. Pero las concepciones excesivamente conductistas, mecánicas, que contribuyen a que la educación sea simplemente una palanca de reproducción del orden social, que robotizan, que automatizan al ser humano, que niegan su carga subjetiva y su carga histórica, el qué son, de dónde vienen, por qué ese giro lingüístico, porque un margariteño tiene un giro lingüístico distinto al andino, porque un catalán tiene una lengua y un madrileño tiene otra, porque el ruso de Kiev no es el mismo ruso de Moscú. Giros lingüísticos, contextos. La concepción contraria homogeniza, digamos, la concepción, digamos, capitalista, la que acompaña, que es funcional al sistema, homogeniza a esos seres humanos y se les señala: bueno, aquí está la escuela. Tienes que ir a la escuela para ser un buen ciudadano y una buena ciudadana. Y lo primero que esa escuela dice cuando entra a un salón de clase es: deja fuera todo lo que eres, todo lo que conoces, cómo hablas, tu gastronomía, tus giros lingüísticos, tu identidad, porque aquí te vamos a hacer ciudadano. Esa es una concepción de la educación que niega al otro, que niega su identidad, que niega su historia, que niega lo que en esencia ese niño y ese joven es y de dónde viene. Y apuesta por una suerte de formación en cadena, en serie, como si fueran Chevrolet o Ford. A eso apuesta esa concepción de la formación. Pero hay una concepción de la formación en la cual nosotros militamos, que respeta absolutamente, así como se respeta la sacralidad de la vida, diría el maestro Frei Beto, y que todo modelo de sociedad debe respetar la sacralidad, lo sagrado de la vida. Esta concepción respeta la esencia del ser humano, lo que significa, su identidad, su subjetividad, sus raíces.
y en ella hemos nosotros dejado nuestro aporte, o vamos dejando nuestro aporte en Corpolet. En Corpolet, que es un campo de lucha también de clases, las dos concepciones se hacen presentes. Una concepción que pudiera estar haciendo una apuesta seria y respetable por la homogenización y la universalización en abstracto de lo que es, lo que significa, del contexto oriental, andino, etcétera, de las historias de lo que es, y una concepción de la formación que nosotros sostenemos que apunta hacia respetar esa identidad, esa conciencia, esa carga subjetiva e histórica que hay en cada uno de los trabajadores y trabajadoras. La otra concepción no pondera ni tiene como importante o suficientemente importante que el salto de conciencia de la clase obrera y su necesidad de organizarse para o mejorar sus condiciones o superar al sistema en el cual vive. La concepción en la que nosotros hemos venido insistiendo apuesta que no solamente es importante esa subjetividad, sino que es importante sus haceres y sus saberes. Y la hemos denominado, a lo mejor muy inciertamente, está para el debate, la construcción de un acervo común cognitivo. Lo que él hace como liniero, o lo que él hace, Marval, como liniero, y lo que sabe, ese hacer y ese saber cognitivo que ellos portan, es un patrimonio fundamental para la concepción de la formación que nosotros impulsamos. Esa construcción se realiza a veces, decimos nosotros, cotidianamente, sin que nos demos cuenta. Y no termina siendo valorizada porque dice, bueno, eso es lo que ellos hacen todos los días. Para eso lo formaron en Tocuyito, para ser liniero o para ser electricista en redes de distribución o para hacer cuadrilla de líneas energizadas. Pero nunca logran ver que ese esfuerzo de construcción es un esfuerzo de construcción de conocimiento. Conocimiento, lo que nos llaman epistemología, pomposamente, que es construcción social de conocimiento. Qué inmenso valor, Manolo, tiene una reunión de trabajadores en el centro de servicio de La Yaguara, no en la escuela, en la cuadrilla, en el momento en que cierran el área para aplicar las 5 reglas de vida, en las que se dicen cuáles son las medidas que deben tomar para meter una pértiga y abrir un circuito, cerrar un circuito para iniciar el atendido de una falla o de una restricción. En ese diálogo entre ellos, de cuáles son las medidas, qué es lo que debo hacer, qué es lo que se me puede haber olvidado a mí, el que el otro recuerda, cómo estás poniendo la cincha bien o la estás poniendo mal. Ese tipo de conocimiento es lo que nosotros teorizamos en búsqueda de darle forma, de mayor rigurosidad, acervo cognitivo común. Es el saber que comparten sin egoísmo, sin solicitud de prebenda o actitud vertical, el mandarín del saber aquí, Néstor Ovalle, como estoy haciendo ahorita. Ahorita estoy de mandarín del saber, dando clase. Eso no sucede en ese nivel. No hay mandarín del saber, no hay verticalidad. Hay compartir social, desprendido, filantrópico, humano, socialista. Lo que yo sé, lo que tú sabes, lo que sabes hacer, lo que no sabes hacer. Y eso es la cotidianidad de la construcción del conocimiento y del tema de formación. Y en la que nosotros quisiéramos avanzar a mayor velocidad. Y debemos avanzar a mayor velocidad. Y que se lo decimos a nuestros 24 jefas y jefas de formación. Eso no puede ser neutro para ustedes. Tenemos que ser una suerte de etnógrafo, de antropólogo social, que logre capturar eso, verlo, entenderlo, explicarlo y convertirlo
en ese acervo, hacerlo parte de ese acervo cognitivo común. La labor que a nosotros nos toca como compañeros de ruta, como compañeros de ese esfuerzo de formación es importantísimo. Y vaya que los compañeros de ruta, porque si estoy divorciado de eso, si tomo posiciones neutrales, posiciones de oficina, posiciones fundamentalmente de inercia frente a esos procesos de formación y en la que podemos incurrir todos, le estamos haciendo un flaco favor a esta concepción de la formación en la que nosotros apostamos. Esa concepción de la formación es la que nos llevó a nosotros a decir un momento determinado, en el año, alguien que me corrija si soy inexacto, Murillo, aprovecho al gerente general de Nacional de Operaciones de saludarlo, además del profesor Caraballo, jefe de división de Miranda, la jefa de división de Distrito Capital, Neidy Hernández, y la jefa de diseño curricular, Julieta Escobar, y nuestra hermana jefa coordinadora, jefa de división de formación y evaluación, y además nuestra conductora en este diplomado. Nobleza obliga, ¿no? Porque es negro, pero no mal educado, dirían por ahí. Entonces decía que esa concepción de la formación fue la que nos llevó a nosotros en el 2021, Murillo, 2020, decir, bueno, ¿cómo es esto que nosotros vamos a desarrollar una formación y no hay un componente de formación que algunos llaman político-ideológico, otros llaman sociopolítico, y nosotros para vencer algunas resistencias, para poder hacer lo que Antonio Gramsci hizo desde la cárcel? Antonio Gramsci ocultó las categorías socialistas en muchas de sus obras, por eso durante años le dijeron que era reformista. Imagínate, Antonio Gramsci reformista, porque en Cuadernos de la Cárcel un conjunto de categorías que después se descubre que tienen un contenido pero enmascarado, marxista, pero que él lo tenía que escribir de esa manera para superar la censura de la cárcel. Eso es lo que es una suerte de polisemántica utilizada para romper la censura y clandestinamente poder seguir expresando las ideas que quería expresar. Nosotros le tuvimos que hacer un poco de polisemántica, un poco de camuflaje al tema de la formación política ideológica, porque bueno, se nos señalaba que nosotros estábamos haciendo catecismo ideológico. Óigase bien, catecismo ideológico. En algunos casos decían, como te portaste mal, ahora te vas para formación, para el componente, como es el módulo 3 de formación, que es el nuestro, de formación social, político-social o social-política. Pensamiento histórico. Tuvimos que llamarlo, conseguimos un nombre, ahí se me colocó en primera persona, porque fui el que le di el nombre a la unidad curricular, la malla curricular del INSE, y le conseguimos un nombre. Me acordé de Pacín, aquellos años en que se dio aquel debate de la historia, ¿te acuerdas, Manolo? De Pacín, un nombre medio... bueno, yo no nego mi edad, yo soy un viejito, pero bueno, subo y bajo las escaleras. Ahora, el problema está en que nosotros teníamos que conseguir un nombre que permitiera pasar, digamos, esos prejuicios. Claro. Que no hubiese resistencia, que en la conciencia de los trabajadores no existiese, bueno, pero ¿cómo? Porque eso es político ideológico, eso es de partido, eso es del chavismo. Bueno, y lo denominamos pensamiento, acción social, pensamiento histórico y acción social. Y ese es un módulo transversal en toda nuestra formación, y por supuesto no podía faltar el diplomado de formación de los CPT sin la formación en materia de pensamiento histórico y acción social. El conocimiento, lo que nos llaman epistemología, pomposamente, que es construcción social de conocimiento. Qué inmenso valor, Manolo, tiene una reunión de trabajadores en el centro de servicio de La Yaguara, no en la escuela, en la cuadrilla, en el momento en que cierran el área para aplicar las 5 reglas de vida, en las que se dicen cuáles son las medidas que deben tomar para meter una PERTI, abrir un circuito, cerrar un circuito para iniciar el atendido de una falla o de una restricción. En ese diálogo entre ellos, cuáles son las medidas, qué es lo que debo hacer, qué es lo que se me puede haber olvidado a mí, el que el otro recuerda. Cómo estás poniendo la cincha bien o la estás poniendo mal. Ese tipo de conocimiento es lo que nosotros teorizamos
en búsqueda de darle forma, de mayor rigurosidad, acervo cognitivo común. Es el saber que comparten sin egoísmo, sin solicitud de prebenda o actitud vertical, el mandarín del saber aquí, Néstor Valle, como estoy haciendo ahorita. Ahorita estoy de mandarín del saber. Dando clase. Eso no sucede en ese nivel. No hay mandarín del saber. No hay verticalidad. Hay compartir social, desprendido, filantrópico, humano, socialista. Lo que yo sé, lo que tú sabes, lo que sabes hacer, lo que no sabes hacer. Y eso es la cotidianidad de la construcción del conocimiento y del tema de formación. Y en la que nosotros quisiéramos avanzar a mayor velocidad. Y debemos avanzar a mayor velocidad. Y que se lo decimos a nuestros 24 jefas y jefas de formación. Eso no puede ser neutro para ustedes. Tenemos que ser una suerte de etnógrafo, de antropólogo social, que logre capturar eso, verlo, entenderlo, explicarlo y convertirlo en ese acervo, hacerlo parte de ese acervo cognitivo común. La labor que a nosotros nos toca como compañeros de ruta, como compañeros de ese esfuerzo de formación es importantísimo. Y vaya que los compañeros de ruta, porque si estoy divorciado de eso, si tomo posiciones neutrales, posiciones de oficina, posiciones fundamentalmente de inercia frente a esos procesos de formación y en la que podemos incurrir todos, le estamos haciendo un flaco favor a esta concepción de la formación en la que nosotros apostamos. Esa concepción de la formación es la que nos llevó a nosotros a decir en un momento determinado, en el año, alguien que me corrija si soy inexacto, Murillo, aprovecho al gerente general de Nacional de Operaciones de saludarlo, además del profesor Caraballo, jefe de división de Miranda, la jefa de división de Distrito Capital, Neidy Hernández, y la jefa de diseño curricular, Julieta Escobar, y nuestra hermana jefa coordinadora, jefa de división de formación y evaluación, y además nuestra conductora en este diplomado. Nobleza obliga, ¿no? Porque es negro, pero no mal educado, dirían por ahí. Entonces decía que esa concepción de la formación fue la que nos llevó a nosotros en el 2021, Morillo, en 2020, decir, bueno, ¿cómo es esto que nosotros vamos a desarrollar una formación y no hay un componente de formación que algunos llaman político-ideológico, otros llaman sociopolítico, y nosotros para vencer algunas resistencias, para poder hacer lo que Antonio Gramsci hizo desde la cárcel? Antonio Gramsci ocultó las categorías socialistas en muchas de sus obras, por eso durante años le dijeron que era reformista. Imagínate, Antonio Gramsci reformista, porque en Cuadernos de la Cárcel un conjunto de categorías que después se descubre que tienen un contenido pero enmascarado, marxista, pero que él lo tenía que escribir de esa manera para superar la censura de la cárcel. Eso es lo que es una suerte de polisemántica utilizada para romper la censura y clandestinamente poder seguir expresando las ideas que quería expresar. Nosotros le tuvimos que hacer un poco de polisemántica, un poco de camuflaje al tema de la formación política ideológica, porque bueno, se nos señalaba que nosotros estábamos haciendo catecismo ideológico. Óigase bien, catecismo ideológico. En algunos casos decían, como te portaste mal, ahora te vas para formación, para el componente, como es el módulo 3 de formación, que es el nuestro, de formación social, político-social o social-política. Pensamiento histórico. Tuvimos que llamarlo, conseguimos un nombre, ahí se me colocó en primera persona, porque fui el que le di el nombre a la unidad curricular, de la malla curricular del INSE, y le conseguimos un nombre. Me acordé de Pacín, aquellos años en que se dio aquel debate de la historia, ¿te acuerdas, Manolo? De Pacín, un nombre medio... bueno, yo no nego mi edad, yo soy un viejito, pero bueno, subo y bajo las escaleras. Ahora, el problema está en que nosotros teníamos que conseguir un nombre que permitiera pasar, digamos, esos prejuicios. Claro. Que no hubiese resistencia, que en la conciencia de los trabajadores no existiese, bueno, pero ¿cómo? Porque eso es político ideológico, eso es de partido, eso es del chavismo.
Bueno, y lo denominamos pensamiento acción social, pensamiento histórico y acción social. Y ese es un módulo transversal en toda nuestra formación, y por supuesto no podía faltar el diplomado de formación de los CPT sin la formación en materia de pensamiento histórico y acción social. Etapas de las etapas históricas. Pero sí que como desarrollo consecutivo, como desarrollo inalterable, unilineal, sin entender que el desarrollo de la historia es un desarrollo multilineal, un desarrollo que se realiza a diferentes velocidades y en diferentes momentos, con diferentes características. En el caso nuestro, la tranquilidad, para utilizar términos más o menos con lo que dije que Ale, la bucólica realidad de la Pachamama de la América Latina sin la impronta europea eran las comunidades indígenas, civilizaciones, verdaderas civilizaciones. Mientras en Europa no se conocía ingeniería hidráulica, ingeniería para la conducción del agua, ya en el Imperio Inca se conocía de ingeniería hidráulica. En la planicie de México se utilizaba ingeniería hidráulica para el regado, para el uso agrícola, en el Imperio Azteca. Nuestras comunidades indígenas, lo que llegó casi con el feudalismo, con fuerza a Europa, para atender, porque ya la tierra venía muy agotada, que eran los sembradíos escalonados y en mesetas recortadas. Nuestros timotocuicas lo hicieron en los Andes venezolanos. Pero esa civilización, la civilización inca, con esos avances, con avances importantes astronómicos para leer los ciclos solares y leer la estela solar, estela del cielo, las estrellas, que eso es un verdadero mapa, un mapa de navegación geográfico y terrestre. Mientras ellos ya conocían eso, mientras nuestros indígenas timotocuicas también lo conocían, mientras nuestros indígenas arahuacos conocían de la fortaleza del gran laboratorio verde, antes que existieran las farmacéuticas, en 1492 llegaron 3 carabelas. 3 carabelas con una cruz y un sable. Y le dijeron, mire, llegó la civilización. A esos mismos indígenas. A esos mismos, mire, llegó la civilización, noticia. Llegamos nosotros. Llegó la cultura. ¿Cómo dices tú? El mal llamado descubrimiento. El mal llamado descubrimiento. Vamos a hacerlo habladito. ¿Está bien así? El mal llamado descubrimiento. Y bueno, nosotros lo descubrimos, y como nosotros lo descubrimos, ustedes son nuestros. Es como que me encontré esta botella de agua, me la encontré mía, ¿verdad? Yo me encontré $100 allá en el estacionamiento, ojalá. Esos $100 son míos. Entonces los europeos se plantearon de que esa tierra, esos indígenas, eso era de ellos. Pero además dijeron una cosa muy curiosa, porque se abrió todo un debate. Bueno, son seres humanos, no son seres humanos. Se abrió todo un debate. Decirles, no es que tenemos derecho a esclavizarlos porque no tienen alma. Están vacíos de alma. Y los encargados en llenarles el alma, de darle espiritualidad, somos nosotros, a esta suerte de niños salvajes, que eran los indígenas venezolanos. Y por eso la cruz, vese aquí, cruz. Y si no ve esa cruz, la espada. Espada. 2 elementos de una misma ecuación de dominación y de conquista. Y así entraron en nuestros territorios. Claro. Así se desarrolló la llamada conquista. Y luego, bueno, en los procesos de fundación, de coloniaje, de colonización, se asentaron en el territorio. Lograron descubrir las potencialidades de nuestras tierras. No sin antes producir daños ecológicos muy grandes, como lo que sucedió con el agotamiento perlífero en nuestra Nueva Esparta, en Margarita, en donde miles de indígenas perdieron la vida y la salud buceando para ellos, para rescatar perlas. Y acabaron, hasta que se renovó nuevamente. Bueno, y buscando el dorado, arrasaron con territorios
y con vidas, buscando el famoso dorado. Pero ellos sabían que eso existía, ya lo habían vivido en México, lo vivieron fundamentalmente en el incanato del Perú, y aquí hubo algunas señales, algunos rastros y se metieron, intentaron entrar tierra adentro, pero intentar tierra adentro no fue fácil, porque hubo una enorme resistencia por parte de nuestras comunidades indígenas, que luego con liderazgos, siempre en la historia, no es por advenimiento, no es por, como dicen los positivistas, como emanación de la naturaleza, sino como resultado de su salto de conciencia, aparecen liderazgos prominentes, que se destacan, bueno, entre ellos Guaycaipuro. Tiene el nombre de una mujer indígena, Apaguanca, Apacuana, para no ser machista, que también lucharon y que también constituyeron esa dirección indígena que comenzó a hacer resistencia. Porque ellos creían que le iba a ser fácil, pero no fue así. Una cruenta lucha. Es más, los españoles fueron detenidos por causas propias, pero también por causa de la resistencia en buena parte del territorio nacional por la resistencia indígena. 50 años duró. Creo que de meterle cronología. Difícil, el tiempo histórico es una cosa también variable. Se mueve. Hemos cometido errores a veces en decir eso fue en tal fecha, ¿verdad? Porque no hay posibilidad, salvo que haya quedado escrito. Y cuando esté escrito decimos, bueno, le ponemos en duda. Pues algunos ya ponen en duda por ahí lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Está escrito. Pero bueno, en todo caso, 50 años, entre 50 y 60, 70 años, dura una resistencia encabezada por Prominentamanaco, Tiuna, etcétera, etcétera, Paguá, Perepaima, que se enfrentaron a los españoles y los detuvieron y los contuvieron. Pero bueno, el desarrollo también técnico, la pólvora, el caballo, porque aquello era una batalla simétrica, un combate desigual, como el combate desigual del 3 de enero. 150 aeronaves de todo tipo, tecnología de punta, nocturnidad, alevosía y otras cosas que ayudaron a que se profanara el suelo sagrado el 3 de enero y se llevaran a nuestro hermano presidente y a la valiente compatriota Cilia Flores. Todavía se vive en tiempos de desigualdad y de combate desigual, pero igual se combate. Ellos entraron con pólvora al caballo y los indígenas no se entregaron, resistieron y combatieron. Ellos entraron con 150 aeronaves, con superioridad tecnológica que anuló electrónicamente las nuestras, y 100 y tantos hombres y mujeres se batieron con bravura, entre ellos nuestros hermanos cubanos se batieron con bravura para saber, como dijo Guaycaipuro cuando fue asesinado: vengan españoles para que vean morir al último hombre de estas tierras, un último hombre libre de estas tierras. Así, con un sable en mano, que le había arrebatado un español, por cierto, en un combate. Creo que a Fajardo, Francisco, que fue uno de los primeros que entró en Caracas. Y Guaycaipuro muere en múltiples balazos allí en ese combate. Con esa bravura de nuestros caribes combatieron nuestros hermanos cubanos y nuestros hermanos venezolanos el 3 de enero. Quiere decir que hay una constante histórica. Eso que decía el presidente en los días, casi premonitariamente, de que se lo llevaran del enfrentamiento de Goliat contra David, ¿se acuerdan? Sí. De donde iba el presidente Maduro. Este es el enfrentamiento de Goliat. Él sabía a qué se estaba enfrentando, por supuesto. Lo supo nuestro comandante. Y lo sabían también nuestras comunidades indígenas. Siguieron enfrentándose y luchando. Bueno, se instalaron, hubo una colonización, pero como no lograron encontrar el dorado. ¿Qué es el dorado? Si nos venimos hasta ahorita, ¿el dorado dónde estaba? El dorado que buscaban ellos, ¿dónde estaba? Y que la resistencia indígena y la naturaleza, las grandes selvas venezolanas y las grandes alturas no se lo permitieron. La gran diferencia del dorado es Guayana, con todo lo que Guayana y Amazonas contiene: oro, diamante, coltán, todas las riquezas que hay allí. Así, eso era lo que buscaban.
De tal manera que como no consiguieron el oro, se asentaron. Desarrollaron la esclavitud, la forma feudal de toma de la tierra, y es lo que se llama la etapa colonial. Yo les prometo que yo no me voy a demorar tanto, ¿no? Vino la etapa colonial, y la etapa colonial el territorio, y esa es la etapa que en la historia de Venezuela, cuando Manolo no estaba así, pero estaba más chiquito, que cuando Manolo estaba en primaria y en bachillerato, ahí en el Valle, y entonces llegaba y le decía: hoy vamos a dar la clase de historia, la colonia en Venezuela. ¿Qué era la colonia en Venezuela? El asentamiento de la forma capitalista, pero más atrasada, de no feudal, porque no me da tiempo de explicar eso. Lo que pasa es que Venezuela, por ese desarrollo multilineal, ese fenómeno mecánico de que tengo que ir del esclavismo al feudalismo, Venezuela no vivió el esclavismo y el feudalismo en los términos clásicos europeos, eurocéntricos. En Venezuela se implantó el capitalismo en su etapa mercantil. Y esa forma colonial de explotación del cacao, del café, del añil, del azúcar, del cuero de ganado, para mencionar solamente 4 o 5 productos de la economía colonial, esa forma fue una forma capitalista implantada. En las 3 carabelas lo que venía era, lo que le estaban dando en salud era el capitalismo. Lo que venía allí con Colón era el capitalismo. Y fue implantado en América Latina de manera cruenta, de manera salvaje y bárbara. De tal manera que de Venezuela, de la etapa que yo señalaba indígena, de las comunidades indígenas, de esa suerte de sociedad comunitaria indígena, se saltó al comunismo. Al capitalismo. Vaya ese salto que di yo. Al capitalismo. Y ese salto al capitalismo incorporó a Venezuela en el circuito mundial global del capitalismo. Y Venezuela comenzó a ser una referencia para el mundo en materia extractivista, de materia prima, en este caso de materia prima agrícola, el cacao, el café, entre otros, la caña de azúcar, entre otros. Entonces la etapa colonial, tenganla presente como una etapa sí colonial, pero accesoria, funcional al capitalismo. Frente a esa forma de sociedad insurge lo que pudiéramos decir la oligarquía venezolana. Ayer, 19 de abril, algunos lo señalan como el acto de independencia, inclusive algunos periodistas se equivocaban ayer en señalar que estábamos en la declaración de independencia. Eso es un error que no ha podido corregir, y nuestro comandante Chávez hizo mucho esfuerzo por decirle: no, estamos ante un primer acto de insurrección que anidó, que se fermentó en las entrañas de la sociedad colonial venezolana y latinoamericana durante años. No tengo tiempo para irme hacia las causas europeas de aquello que sucedió allí, la invasión napoleónica a España, etcétera, las guerras napoleónicas, etcétera, etcétera. Pero eso se fermentó en la sociedad venezolana, y como siempre, como diría Lenin, tenía que haber condiciones subjetivas, había condiciones objetivas. La condición objetiva para la independencia era el vacío de poder y la forma brutal, colonial y capitalista con la que ejercían el poder los españoles aquí. Sí. La referencia de ellos del 19 de abril en Paran, la referencia de esa forma brutal de dirigir, de ocupar, de explotar, y la referencia insurgente, contestataria, antisistema, era José Félix Rivas, era Simón Bolívar, era la sociedad patriótica, en donde se organizó la oligarquía. Bueno, la oligarquía entendió que era el momento, pues caracterizó el momento, y es el momento de que nosotros asumamos lo que llamaría Bolívar después la tiranía doméstica, en la Carta de Jamaica, que era la tiranía de tomar el poder político. Y el 19 de abril se produce una declaración de decir: mira, ya nosotros no hay rey en España, como no hay rey, no hay lazo que nos ate, nosotros damos un primer paso hacia la independencia de Venezuela. Y se hace una declaración, no una declaración, se da el primer paso de independencia. El primer paso de independencia es una negación de que el poder
español tenía alguna razón de ser o tenía algún dominio sobre tierras venezolanas. Y le dicen en Paran, usted ya no gobierna, váyase de aquí. ¿Recuerdan el? No lo queremos. No lo queremos de Emparan. Y el padre atrás decía. Sí, el padre José Cortés Madariaga negando el poder, porque este es un acto de negación del poder, no existe. Y la posibilidad entonces de que tú insurjas y tomes el poder. Como efectivamente sucedió, se le da fin a la gobernación a la Capitanía General de Venezuela con Emparan y hay un gobierno transitorio. Ese gobierno transitorio prepara la constituyente del 5 de julio, que termina el 5 de julio de 1811, con la primera constitución de América Meridional, la constitución de la República de Venezuela. Estamos fundando ahí ¿la qué? La primera república. La república de los patriotas, de la oligarquía de la tierra, en la que fue convocada de alguna manera y se incorporaron algunos sectores de las llamadas clases subalternas, como dice Carlota Pérez, que eran las clases subalternas, las clases explotadas. Porque también tienen olfato político, también tienen conciencia política, sabían que se estaba produciendo algo, que se estaba estremeciendo la sociedad venezolana y se incorporaron. Una de las primeras incorporaciones que estaba hasta hace poco ocultas en la historia es la participación de las milicias de Pardos en el 19 de abril. Como las milicias de Pardos que debieron proteger y hacer posible el resguardo de la seguridad en Paran, se alzaron. Y eso es un golpe de mano. No suerte de golpe de Estado, no, ya nosotros te desconocemos y por tanto no te brindamos ningún tipo de seguridad. Y cerraron filas con la sociedad patriótica. Y con eso se funda la primera república, con ese binomio del 19 de abril y el 5 de julio se funda la primera república y entra Venezuela en guerra, la Guerra Nacional de Independencia. Una de las guerras más cruentas, yo creo que del continente americano. Si nosotros revisamos con acuciosidad, con rigor, la guerra del Perú, por ejemplo, no tiene las características de la guerra venezolana. La guerra venezolana de esa primera etapa que se extendió durante la Segunda República Venezolana fue una guerra muy cruenta, una guerra civil, una guerra entre hermanos. Porque aquí se produjo un fenómeno muy extraño que no se produjo en el virreinato del Perú, que es que las clases bajas, las clases explotadas, los pardos, mestizos y esclavos, se fueron con los españoles. Pero eso era razonable entenderlo. ¿Por qué hice con los españoles? Porque tenían al frente a quien efectivamente representaba a su enemigo de clase, a quienes lo tenían sometidos en cadena o lo tenían atados a la tierra, explotados en la tierra. Entonces se iban a ir con los mantuanos. Cuando representaban eso, se fueron con Monteverde y luego se fueron con Boves. Y se produjo la caída de la Segunda República. Los hitos históricos, como dije, la fecha los podemos dar después y serán siempre arbitrarios, ¿verdad? Cuando cae la Primera República, hay un material, ¿verdad? Hay un material que teníamos que pedírselo por favor, le pido que la profesora Omari, ese material sobre pensamiento histórico que preparé para aquella oportunidad, lo rescatemos y se lo enviemos a los participantes. Bueno, hay una caída de la Primera República bajo la irrupción de Monteverde, y hay una caída de la Segunda República con un dato común: la participación del pueblo explotado contra la independencia, no comprendiendo la independencia. Tuvo que hacer un enorme esfuerzo de pedagogía política nuestro dictador Simón Bolívar para hacer comprender los beneficios de la independencia. Tuvo que ejercer un esfuerzo sobre la conciencia de aquellos hombres y aquellas mujeres que encontraban que en la independencia que ellos proclamaban era su independencia. Cuando hablaban de libertad, estaban hablando de libertad para ellos. Cuando hablaban de igualdad, estaban hablando de igualdad para ellos, para los mantuanos, no para los explotados. Y tanto así que la esclavitud llega hasta 1854 con Monaga. Los esclavos se mantienen. Los esclavos se van a la lucha de independencia sin garantías de libertad, hasta que Simón Bolívar, de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio de Blanco, dicta el decreto de Carúpano. Y dice en el decreto de Carúpano, luego de que ha caído la Segunda República con Boves, luego que ha caído la Segunda República con Boves,
el Libertador tiene que salir al exilio, migración a Oriente, etcétera, etcétera. Va y termina en Haití. A lo mejor los auspicios de Petión, pero la impronta de aquella tierra que había sido la primera república fundada, República Negra, Jacobina, de Haití, contra los franceses, a su regreso en 1817-1818 con la expedición de los Cayos, el Libertador firma el decreto de Carupa y dice: todo aquel esclavo que desee su libertad tendrá su libertad con las armas en la mano, a que se incorpore al ejército patriota obtendrá su libertad. Y en ese ambiente hacia el igualitarismo, en ese ambiente hacia incorporar a los sectores populares a la independencia, vamos en camino hacia Angostura para la fundación de la Tercera República. Dos episodios que hay que tener claros y que son parte de esta historia. Uno, los positivistas durante años señalan que la presencia del líder es tan fundamental para sostener un proceso histórico que su sola desaparición o insurrección o insurgencia hacen posible el hecho histórico, el proceso histórico. Eso no es verdad. A Gómez lo matan de un lanzazo en Úrica. Claro. El coronel Saraza. Ustedes saben ese episodio, pero si no lo leen en Venezuela Heroica, cómo le parte el corazón Saraza en Úrica a Gómez, pero con eso no termina la guerra civil, con la muerte de Gómez. Llega hasta Carabobo, inclusive. Y el otro episodio, que nuestra historia también ha guardado y ha renegado de él, es el debate que se da en los Cayos de San Luis, en Haití. El debate en la dirección político-militar de la independencia. Bolívar se tuvo que batir contra un Mariño, contra un Bermúdez. En ese debate en los Cayos de San Luis por el tema de la libertad de los esclavos. Porque ambos eran dueños de esclavos. Importantes posesiones agrícolas y haciendas. Y se da un debate acerca de la pertinencia de la liberación de los esclavos. Claro, Bolívar hace entender que tenía una ventaja sobre esa dirección, en esa dirección político-militar, y de eso se trata la política. Cuando la cosa se puso dura, Bolívar pone sobre la mesa que el único que tiene posibilidades de sacarlos de Haití es él, porque la armada de Brión, del almirante Brión, estaba a la disposición del Libertador. Y Brión fija posición en la discusión a favor de la liberación de los esclavos, al lado de Sucre, el mismo Piar inclusive. Pero lo que quiero señalar es que ese es un debate que se da en pleno proceso de Guerra Nacional de Independencia, pero después se extiende hasta la primera mitad del siglo XIX. Y dicen que llegaron a la liberación de los esclavos con Monaga, que por decreto. No, se llega en medio de un conjunto de tensiones y de presiones que el sector paecista también ejerció para no liberar los esclavos. Pero de esta manera, bueno, en resumen, con la llegada, con la muerte de Gómez, expedición de los Cayes, se entra en un proceso de búsqueda de estabilidad. Y ese proceso de búsqueda de estabilidad consigue un soporte material, un soporte logístico importante, lo que llamábamos una cabeza de playa en términos militares, con la toma de las misiones de capuchinos en Angostura. ¿Y por qué la misión de capuchinos era importante y tomada por Piar? Porque era una alacena de recursos logísticos. En principio, de ganado, de granos. Tenía la posibilidad, Angostura, Bolívar, Ciudad Bolívar, etcétera, de comunicación con Trinidad. Tenía una vía, que era el Orinoco, y lo otro era que tenía la posibilidad de ir en una ruta hacia Santa Fe de Bogotá, como después se comprobaría. Pues por allí donde se inicia el paso a los Andes. Pero entonces esa capacidad logística hace posible que en Angostura haya la tranquilidad relativa, parcial, para que se instale la segunda gran constituyente del país, y ese es el Congreso de Angostura de 1819, con él se funda la Tercera República, y la Tercera República se extenderá hasta 1900 ¿qué? Hasta 1830, perdón. 1830. Hasta 1830
con la disolución de la Gran Colombia, que suscita otro debate, porque formalmente es con el Congreso de Valencia, con la que se funda la Tercera República, porque con Colombia, con la disolución de Colombia, cada una quedó separada. Pero luego el acto fundacional fue el Congreso de Valencia, entre Páez y el licenciado Peña y la oligarquía valenciana, que dan por sentado institucionalmente que se han separado de Colombia y nacen como República Bolivariana de Venezuela en el mismo año 1830. La República de Venezuela, perdón. La República de Venezuela. Ya me vine yo con Hugo Chávez. ¿A través del pacto con Pombo Michelena? No, el pacto Pombo Michelena sería después. El pacto Pombo Michelena es un pacto para limítrofe con Colombia. La separación territorial. No, eso ya existían como Colombia y como Venezuela y tenían problemas limítrofes como resultado de esa división, de esa separación. Bueno, nace la Tercera República en Angosturas para fenecer en 1830 con el sueño del libertador Simón Bolívar. Este año se cumplen 200 años de uno de los actos que intentó realizar el libertador Simón Bolívar para hacer de América Latina inexpugnable. Luego lo retomaría nuestro comandante Chávez. Me estoy refiriendo a la concesión anfictiónica, el Congreso Anfictiónico de Panamá, planteado por el libertador Simón Bolívar. Y es un debate que no nos da tiempo revisar acá, pero es el debate entre la anfictionía y el monroísmo. Es la concepción del libertador Simón Bolívar contra lo que ya nacía en el norte, que es la intención imperialista y la posición imperialista de los Estados Unidos. Este año se cumplen 200 años de ese Congreso de Angostura, Congreso fracasado en sus términos prácticos por la presencia indeseada de elementos no invitados al Congreso, pero los invitó Santander al Congreso de Angostura, y bueno, porque ya había el germen de la división sembrado. El caudillismo hacía fuerza en Ecuador con Flores, el caudillismo hacía fuerza, por supuesto, con Páez en Venezuela, y la suerte de la Gran Colombia, que era el gran motor para esa ficcionía, para esa unidad latinoamericana, estaba entrando en su crisis terminal, en su fase terminal de separación y caída. Entonces, de esa Tercera República fundada en Angosturas, luego de desarrollado algo inédito que está en la historia de Venezuela, porque luego de Angosturas hubo para el libertador, para el padre Simón Bolívar, un esfuerzo de ascenso importante. 40 años hubo una construcción ideológica, colonizadora, de implantación, que renegaba de sí mismo, que tenía una suerte de prejuicio, un doble prejuicio, un prejuicio étnico por nuestro mestizaje y un prejuicio social, con esfuerzos de blanqueamiento. A mí se me olvidó, pero porque tantas cosas en la historia que han estado siempre presentes, precisamente en esos positivistas, los esfuerzos de blanqueamiento con la traída de inmigración caucásica, de las colonias, etcétera, etcétera, para sacarnos de adentro esa cosa de maldición ecuatorial que es ser mestizo, que es estar mezclado negro con indios y españoles. Y esa configuración, encontrada por esos teóricos, por esos tanques pensantes, construyeron a un venezolano apaciguado, sin identidad y con proyección foránea. Y más que la fuerza fáctica militar, lo que nos dominó durante 40 años fue la conciencia, la capacidad de encontrarnos a nosotros mismos, de no renegar de las glorias que construyeron esta patria, de dejar a Bolívar preso en el bronce de las estatuas en las plazas Bolívar. Y quien inicia ese proceso de liberación material, sí,
pero fundamentalmente un proceso de liberación cognitivo en la conciencia, en el espíritu, nos reencuentra con nosotros mismos, nos dice los valores que tenemos, nos curan las heridas de identidad que nos generó esa operación política ideológica durante la Cuarta República transnacionalizada. Quien nos cura de estar lastimados en el espíritu es el comandante Hugo Chávez Frías, definitivamente. Y esa operación de pedagogía política del comandante Chávez, esa capacidad para ir adentro del alma del pueblo venezolano y rescatar la identidad, la cosa buena del venezolano, es lo que ha hecho que nos sostengamos luego que él sin permiso nos abandonara, no sin permiso, mejor dicho, se lo llevaran, asesinaran, eliminaran a un obstáculo en América Latina para lo que venía sucediendo, que era el comandante Chávez. Que nosotros nos sostuviéramos durante todo este tiempo al lado del presidente Nicolás Maduro, y hoy nos toca al lado de nuestra presidenta encargada. Uno se pregunta, así como Fidel Castro le preguntó al comandante Chávez después del 11 de abril, 12 y 13 de abril, Hugo, ¿de qué está hecho ese pueblo? No entiendo, Hugo, ¿de qué está hecho ese pueblo? Y el comandante, siempre elocuente, le dice, del polvo de los libertadores de la América Meridional, del barro de los libertadores de la América Meridional está hecho el pueblo venezolano. Y esto hemos hecho todos nosotros. Y eso lo encontró él, esa identidad de los quienes liberaron todo este continente. Y ese sostenido esfuerzo de pedagogía política de nuestro comandante Chávez es el que el pueblo lleva consigo. Y estoy seguro, los pueblos los más humildes acuden a eso en sus momentos de duda, en sus momentos de incertidumbre, cuando faltaron los pañales, las toallas sanitarias, la medicina, el alimento, el agua, se iba la luz, el apagón, no funcionaba el metro, no funcionaba el transporte. Cuando todo ese tema de orden material importante para la vida fallaba, la conexión con Chávez, para no abandonar a Nicolás Maduro. Y este pueblo sostuvo durante 10 años de medidas o más, de medidas coercitivas unilaterales, donde se nos pretendió rendir por hambre, por enfermedad. Se sostuvo. Yendo con aquello no fue una promesa de voto nada más para Nicolás, ¿se acuerdan? Íbamos llevando a nuestro comandante del hospital militar a la academia militar. Chávez, te lo juro, mi voto es para Maduro. Pero no solo fue un voto. El pueblo no cree en los liberalismos burgueses. A lo mejor lo reducimos nosotros, no, te di mi voto y ya cumplí. Nicolás. No fue que votaron y después cuando nos nombraron, nos hicieron una amenaza inusual y extraordinaria por Obama en el 2015, aquel decreto, dijeron nosotros resistimos contigo. Y no fue que votaron, sino que dijeron yo me organizo en CLAC para ver cómo resuelve el tema de los alimentos. No fue que votaron por ti, Nicolás Maduro, y mi voto por Maduro, sino que dijeron, el Fondo Monetario Internacional, que ahora menos mal lo va a dar, nos negó los 5.000 millones de dólares para la contingencia del COVID. No fue que votaron, sino que las mujeres se fueron mi amiga Nora, se fueron a construir, lo hicieron trabajadoras de Corpoelec. Cuando nosotros conseguíamos aquí tapabocas, las mujeres se fueron a hacer tapabocas de tela. No me mandan los 5 millones para los tapabocas y para la medicina y para todo lo demás. Nosotros hacemos tapabocas. Entonces una mujer que votó a la vez dijo, y resisto también el COVID. Porque hay que verle la cara lo egoístas, los salvajes que fueron, lo que intentaron que a nosotros nos arrasara el COVID, como lo decían en sus medios de comunicación afuera. El tirano, miles de muertos por COVID en Venezuela, ante la indiferencia del tirano, Nicolás Maduro Moro. Por la Organización Panamericana y la Organización de la Salud, los mejores indicadores de lucha contra el COVID y de salvamento de vida fue el venezolano. Pero ellos desarrollaron toda su campaña para él. De tal manera que eso es lo que yo llamaba acá
la ruptura parcial con el modelo instalado por Hugo Chávez y la construcción de la Quinta República. Pero la construcción de la Quinta República no es la Constitución de 1999, es parte importante. La construcción de la Quinta República es todo esto lo que hemos vivido. La unidad cívico-militar del 11, 12 y 13 de abril. Y la posibilidad cierta de que nosotros, ante el último recurso que les quedó, pandemia, medidas coercitivas, intentos de invasiones, yo no lo llamaría apagón, sabotaje eléctrico, bloqueo a nuestro principal recurso natural, que es el petróleo, este pueblo se mantuvo, entonces apelaron al expediente más bárbaro. Entramos, matamos y nos lo llevamos. Que fue el 3 de enero de este año 2026, que no se nos va a olvidar nunca. Aun cuando rescatemos, que estamos seguros. La esperanza es movilizadora. Y en los socialistas, los que acrisolan una sociedad nueva, la esperanza tiene que ser un motor. El socialista por esencia es esperanzador, optimista. El socialista no es apaciguado ni fatalista. Es esperanzado, optimista. Y nosotros tenemos la esperanza, firme esperanza, de traer con nosotros nuevamente a nuestro hermano de clase y esa valiente mujer. Y no es que... Y no es que sea valiente no solamente por haberse ido con su compañero de vida, sino porque resume una forma afirmativa de ser la mujer venezolana. La mujer venezolana cuando ama y no se le maltrata, no se le traiciona y no se le lacera, cuando ama de verdad y ama con una fuerza que es para toda la vida. Así son de verdad nuestras mujeres y sin demagogia. De tal manera que traerlos a los dos forma parte de una misma operación, forma parte de un mismo esfuerzo y de una misma esperanza que abrigamos como pueblo venezolano, que abrigamos como una nación que ha decidido, y así lo ha logrado con los votos en la calle, contra golpes, contra todo tipo de calamidades, ha decidido hacerse de una forma civilizatoria propia, construida por su propia voluntad, un tipo de sociedad, de gobierno y de vida propia, y ser libres, soberanos e independientes. Ayer nos lo ganamos en los campos de batalla. Hoy nos tocó o nos toca volvernos a ganar también. El camino es difícil, accidentado, pero el camino hacia la liberación es el camino, diría el comandante Carache, el comandante Alguimiro Gabaldón. Y el camino hacia la independencia, la libertad y el socialismo es el camino de la lucha, de la batalla. ¡Nosotros yo no hablo más. venceremos!